Las palabras anoche reconociendo la derrota de Enrique Capriles Radonsky, para hablar de lo que ha sido esta jornada, de lo que es el resultado y de lo que son las expectativas, nos acompaña el secretario de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Veledo. Muchísimas gracias, Ramón Guillermo, por acompañarnos en la mañana de hoy, sobre todo por tener la voluntad física y el coraje político de levantarte tan temprano, luego unas jornadas tan extensas y unos días tan tensos. ¿Cuál es la lectura que le da Ramón Guillermo Veledo a lo que fue el 7 de octubre? Bueno, sí, dormí poco, pero esta es mi responsabilidad y la responsabilidad que asumí voluntariamente. Bueno, ayer el pueblo se pronunció de distintas maneras, unos votando por nosotros, otros, la mayoría, votando por la reelección presidencial y otros no votando. Es verdad que los que no votaron son a lo sumo la mitad de los que votaron por nosotros, es decir, 20%, pero es un número también significativo de venezolanos. Ahora hay que hacer todos los análisis, hay que ir viendo con mucha calma qué pasó en cada estado, porque Venezuela no es una masa amorfa, es un país donde hay distintas regiones, distintos pareceres. La uniformización del país es un discurso de este gobierno que tiende a verlo en términos muy esquemáticos de amigos y enemigos. Ahora hay que ver por dónde viene el gobierno en este nuevo periodo. Hace 6 años el presidente leyó una mayoría que era proporcionalmente mayor que esta, pero que en números reales era muy parecida, porque apenas cambió, tú lo comentaste en tus comentarios editoriales, lo que hacemos al comienzo, ¿no? Una mayoría, el número de votantes por el presidente apenas aumentó en 6 años, con tantísimo poder, con tantísimos recursos. Eso también el presidente debería leerlo, y debería leerlo con humildad, así como Capriles leyó también con humildad. El resultado, hay que analizar también nosotros qué errores cometimos, qué debemos hacer. Hay que fortalecer muchísimo la unidad, fortalecerla con el análisis, con la introspección y con la lucha que tenemos por delante. Tenemos compromisos electorales, pero tenemos con gobernadores y con candidatos a alcaldes, pero también tenemos compromisos políticos que son más de fondo que los electorales, que tienen que ver con la lectura del país y la lectura de nuestro propio comportamiento. Yo creo que lo serio es analizarlo, es pensarlo bien y hacer, porque en política siempre hay que hacer. En política no basta contemplar, la política es un menester, es una acción. Y los cambios que tengamos que hacer, los tendremos que hacer, y si incluyen cambios de personas también, eso tiene que hacerse. No hay ninguna persona que sea indispensable, eso depende de la política que se lleve adelante. Y aquí hemos tenido una política, se le ha propuesto al país una política que está vigente, de unirse. La política de presentar un programa, de manera que es una política que une en torno a lo que se quiere y no en torno a lo que no se quiere. No somos simplemente la oposición, somos la alternativa. La política de abrirse y consultar a la gente acerca de nuestros candidatos, en eso avanzamos también mucho. Y la política de actuar afirmativamente para todos los venezolanos. Aquí no podemos estar hablando unos para una parte y otros para otra, y yo creo que esa es la gran lección de Capriles, que le habló a todos los venezolanos. Y yo quiero, antes de cualquier otra cosa, de entrar a todas las preguntas que tú quieras hacerme, hacer un reconocimiento personal a Enrique Capriles. Reconocimiento personal a Enrique Capriles porque ha sido un gran candidato, un candidato que trabajó, que actuó con disciplina estratégica, que estuvo permanentemente centrado en el foco de su campaña, que da una gran muestra de valor y de seriedad y de patriotismo. Y a la cantidad enorme de gente, dirigentes políticos, dirigentes sociales, miembros y testigos de mesa. La gente habla de las maquinarias despectivamente y no se da cuenta que estamos hablando de miles de seres humanos en todo el país. A todos ellos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento más profundo. Evidentemente, y es lógico y natural que haya depresión, sobre todo en lo inmediato. ¿Cómo evitar que esto pudiera afectar de manera significativa los comicios que vienen en diciembre y en abril? Creo que estamos tristes, sí estamos tristes. Estamos tristes porque no conseguimos aquello por lo que luchamos y estamos tristes por el país. Estamos tristes por el país porque pensamos que la opción que ha triunfado, a la que hemos reconocido y por supuesto como nuestro candidato hemos felicitado, sin embargo esa es una opción negativa, una opción que no tiene una visión correcta de lo que hay que hacer en Venezuela. Pero deprimidos no estamos, no hay por qué estar. La política no deja espacio para la depresión. La política es una actividad muy dura, pero es una actividad de lucha. Yo hubiera esta mañana
aunque estoy muy a gusto conversando con todos los venezolanos, pues yo prefiero quedarme en mi casa, consolando a mi familia, que está también muy dolida, como está la familia de todos, porque lucharon muy duro. Pero uno tiene que salir y dar la cara, y tiene que responder. Y así es todo. No hay espacio para la depresión. Mire, 6 millones de venezolanos es mucha gente. Y no son 6 millones de votos, son 6 millones de personas con esperanzas, de personas con ilusiones. Y los 6 millones, casi los 7 millones que el presidente obtuvo, 7 millones y tanto, también son seres humanos, que tienen sus ilusiones, que tienen sus esperanzas. Hay que ver que durante la campaña que acaba de concluir, el gobierno ofreció poca esperanza. En las cuñas hablaba de una esperanza a partir de lo obtenido, pero en el discurso era un discurso siempre muy negativo, un discurso dedicado a sembrar el temor, a sembrar el temor de distintas dimensiones, temor al cambio, temor a perder lo que tienes, temor a las intenciones reales o supuestas, inventadas muchas veces, que tenía Capriles y que tenía la unidad con relación a la existencia de conquistas sociales o de programas sociales, y temor también a la derrota, que es una de las motivaciones de la abstención. Hay gente que se abstiene porque teme perder, porque ha perdido muchas veces, y porque teme el fraude, y ahí se dejaban muchos cabos sueltos. Yo supongo que esos pequeños sectores, muy pequeños, que insistieron tercamente en que la elección era un circo, en que era una farsa, y que nos prestábamos para entrar como en el matadero de un fraude inevitable, tendrán hoy una efímera alegría, porque no le están proponiendo una política a nadie. Lo que están es haciendo una acción negativa, que lo que hace es estimular los miedos. El miedo es un gran aliado de la ausencia de cambios. Y el gobierno trató de inocular el miedo, y aunque la mayor parte de la población no se dejó vencer por el miedo, lo inoculó en suficientes personas como para que tuvieran su decisión de votar por una opción o no votar en absoluto. Y eso hay que analizarlo también. Cuando uno estudia lo que fue la campaña, tiene que concluir que prácticamente lo que le quedó a Enrique Capriles Radosky fue, como se dice en el lenguaje coloquial, sobre todo en la prensa, pateacalle, porque no tuvo acceso a los medios de comunicación. Chávez, antes del 98, se dedicó 4 años a pateacalle. Se metió en los cerros y no tenía acceso a los medios de comunicación, pero hizo su trabajo de hormiguita. Una lección de esto es que no se puede esperar 3 meses, 6 meses, 9 meses antes de una elección, antes de patear calle, sino que, por ejemplo, si tienen aspiraciones para el 2019, hay que empezar a patear desde ya. No, y además tu comentario es muy lógico, y hay que ver, no hay que ver el país de elección en elección, hay que ver el país, hay país todos los días, y no hay que esperar a una campaña para hacer eso. Enrique tenía, porque no es que estuvo pateando calle durante la elección, como gobernador de Miranda fue un gobernador muy próximo, un gobernador muy cercano a la gente y a sus problemas. Yo creo que todos tenemos en ese sentido que comprender, primero, que el país es uno solo y que hay que hablarle a todo el país. No podemos conformarnos con el aplauso de los que piensan parecido a nosotros. Tenemos siempre que estar mirando a toda Venezuela, a todo el país, y haciendo un mensaje para toda Venezuela. Y por supuesto hay que estar todos los días y todo el día pendiente de los problemas de todos. De eso se trata también el compromiso del servicio público. Y esto es un asunto que incumbe a todos. Aquí tenemos que ver cómo debemos actuar todos. Es muy fácil llegar y decir, bueno, esto es culpa de Capriles o esto es culpa de Abreu. Yo, por cierto, siempre digo, yo personalmente soy responsable de todas las cosas que he hecho y de todas las que he dejado de hacer. No tengo en eso ningún problema. ¿Eso lo está diciendo porque ella está pidiendo su cabeza? No, pero es que eso no importa, y eso ocurrirá, y eso no importa, porque de nuevo lo que importa no son las personas, lo que importa son los caminos y las políticas, y aquí es muy claro que hay un camino, y eso es lo que tenemos por delante, eso lo hemos logrado ya, y sería muy triste que los venezolanos perdiéramos todo lo que hemos conquistado. Tenemos que ir a la pausa. Yo quisiera que al regreso, aunque es en caliente, es muy pronto y no tiene el análisis suficiente, pero por encimita, Ramón Guillermo nos comparta con nosotros dónde pudieron haber estado los errores y dónde pudieron haber estado los aciertos. Ya volvemos. Continuamos conversando con Ramón Guillermo Aveledo, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo dejaba una inquietud, así por encimita.
Cuando hablamos de errores y aciertos que haya podido tener la oposición, ¿qué vislumbra Ramón Guillermo? Pues fíjate, tú lo decías en tu introducción antes de la pausa, y tienes razón en el sentido de que es pronto, ¿no? Que amaneciendo el día de hoy podamos decir algo más que lo que es lógico, que tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad del país que tenemos que analizarla. Debemos analizarla todos, analizarla los partidos políticos de unidad, analizarla nuestros liderazgos regionales, tanto nuestros gobernadores como nuestros alcaldes y los candidatos a todos, analizarlo el comando de campaña, por supuesto, y cada uno de nosotros personalmente y en conjunto, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. ¿Qué queda claro? Que hay en el haber pues un proyecto unitario que es claramente la alternativa. Esto no tiene ninguna duda. Queda claro también que se ha posicionado un liderazgo muy fuerte. Queda claro también que el gobierno tiene que ponerse frente a sus propias circunstancias. El gobierno hizo un gran esfuerzo para ganar en materia de gasto público, de empleo, ahora tiene que afrontar las consecuencias de eso. El señor presidente ha pedido un mandato adicional, sin haberle explicado a los venezolanos claramente cómo está su salud. Y hizo una campaña efectivamente muy limitada, muy restringida por salud, muy mediática. Ahora debe eso afrontarlo, porque la realidad siempre llega, porque siempre hay lunes, como es lunes hoy. El mundo no se terminó ayer domingo, hoy en la mañana hay lunes. Y nosotros tendremos en cada una de esas cosas que ver nuestra responsabilidad. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que sean nuestras tribunas estén más al servicio del pueblo? La tribuna parlamentaria, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para perfeccionar, para mejorar el trabajo que en condiciones muy difíciles hacen nuestros parlamentarios, porque son hostigados por un sistema que es claramente antideliberante, que no reconoce el estatus de los que piensan distinto? Bueno, ese es el mundo en el que nos ha tocado luchar en una circunstancia muy difícil. Tenemos que estar a la altura de esas circunstancias y tenemos que ver honradamente qué debemos corregir. Hay de todo, hay cosas que tendremos que mejorar en el plano de la gestión, que tenemos que mejorar en el plano de la solidaridad, de la coherencia, de la credibilidad del mensaje, para seguir adelante. Lo más importante ahorita, el más importante escollo que tenemos que vencer, y en esto lo digo mirándote a los ojos y a los ojos del público que nos está escuchando. Mucha gente pensaba o piensa, no, si esta gente pierde, la unidad se va a acabar. Pues no, la unidad no debe acabarse. Hoy en día la unidad es más necesaria que nunca, y no me refiero a la unidad en cuanto a un rostro, a unas personas, me refiero en cuanto a política, para encontrar a los sectores alternativos y para encontrar a todo el país. Ahora le pregunto a Ramón Guillermo, el político, más allá del secretario de la Mesa de Unidad Democrática, ¿esa unidad tiene que ser llevada adelante con el liderazgo de Enrique Capriles Radonsky, o como ya perdió Enrique Capriles Radonsky, entonces viene el relevo, vamos a buscar a otro? No, bueno, es que piense usted, Enrique Capriles lo eligieron los venezolanos en una primaria. Pero para que ganar y perdió. Muchos lo van a leer así. Sí, cómo no, habrá quien lo lea así. Pero, por un lado, lo eligieron los venezolanos, y después ayer los venezolanos le dieron 6.100.000 votos. Eso es una fortaleza que ningún otro líder tiene y ningún otro venezolano tiene. Eso, por supuesto, tiene que administrarlo él, pero tenemos que comprenderlo nosotros. El país ayer hizo una escogencia también, y expresó una confianza por Enrique Capriles que es un valor, que es un haber de los que queremos una Venezuela distinta y mejor. Tenemos participación bien, pero primero otra interrogante. Evidentemente, para crecer hay que abrirle los brazos a cualquier forma de pensar que quiera tocar la puerta. Pero ¿hasta dónde se abren esos brazos? Y voy a explicarme. Cuando viene un Didalgo Bolívar que es acusado de hechos de corrupción y se tiene que ir del país, y la oposición lo adopta, porque él venía de las filas del oficialismo, y tan perseguido político, pobrecito y nada más, vamos a ayudarlo a que se asile. Y después, con los años, viene a tirar patadas por la espalda. Cuando agarras a un William Ojeda que tiene aspiraciones muy particulares, que lo que quiere es ganar, entonces lo adopta, y después llega y también una patada por la espalda. Y así un David de Lima, o sea, no se equivoca la oposición en el sentido de que todo lo que venga del otro lado, quiero convertirlo en un líder mío. ¿Puedo responder eso ahorita? Sí. Pues mira, la verdad es que uno puede equivocarse por tener los brazos abiertos. Hay otra equivocación, que es la de cerrar la puerta.
En cada uno de esos casos es diferente, es distinto. Y siempre pusimos en manos del pueblo la decisión. Es decir, la gente tenía la oportunidad de votar y de saber si las personas tenían o no. Claro, hay algunos casos que eran casos, porque por ejemplo, el gobernador Hidalgo Bolívar Graterol nunca fue un dirigente de la Mesa de la Unidad. Él estuvo en una situación en la cual no había posibilidades de un juicio justo para él y no se convirtió en dirigente de la Unidad. Lo que nosotros pedimos siempre era para él y para todos un juicio justo, y siempre tendremos que pedir que haya justicia imparcial para todos. Él tomó ese otro camino después, eso es otra cosa, y tiene su análisis personal. También en eso habría que hacer un análisis sobre lo que cada persona, porque finalmente cada quien tiene una responsabilidad, y hay responsabilidades colectivas y hay responsabilidades personales. Ahora, la oposición tiene que estar siempre muy abierta a escuchar la realidad, y la unidad tiene que ser muy capaz de unir a todos los venezolanos, pero pensar sobre todo en para qué se une, cuál es la finalidad de eso, y los ciudadanos dan en la tónica de decir a quiénes se acepta o no. En una política no hay, como en los locales, eso que se reserva el derecho de admisión. ¿Quiénes admiten o quiénes no admiten? Los ciudadanos que votan y resuelven si este me gusta o este no. Vamos con vía Twitter, respuestas cortas, por favor. Sí, claro, en la medida que se pueda. Rafael Álvarez, lo racional es mantener unión y perseverancia, ahora somos más y hay que mantener la resistencia. Este es un gobierno decadente. Yo creo que es decadente porque tiene un mensaje decadente, pero es un gobierno que ha triunfado ayer, y eso hay que leerlo también y aceptarlo, pero por supuesto que la unidad debe ser mantenida. Eso es lo racional y eso es también lo afectivo. No quiero volver a ver en Caracas a nadie protestando, trancando vías con sus camisas rojas, etcétera. Bueno, trancar vías es muy mala idea, y lo que necesitamos nosotros es construcción, es progreso, es ofrecer alternativas. Vamos a la pausa, volvemos con unos minutos finales. Ya regresamos. 6:44. Minutos finales de nuestra conversación con Ramón Guillermo Aveledo. Vamos a continuar vía Twitter. Rocío Guedes, ¿cómo se lucha con todos los cubanos que nacionalizó para que votaran por él? ¿Eso es mito o eso es realidad? Pues tiene mucho de mito. Yo comprendo que la gente esté dolida, y yo digo esto ahorita y a alguna gente no le gusta. Este gobierno ha hecho cosas terribles, ha hecho cosas muy mal hechas, ha dejado de hacer cosas muy necesarias, pero yo creo que tenemos que meternos en la cabeza que hay que conquistar la mayoría de los venezolanos, no para con esa mayoría imponerle al otro país un modelo, sino para por esa mayoría al servicio de un país para todos. Y eso hay que asumirlo con realismo, por más que duela. Y uno no puede tampoco tener el juicio de que los que no votaron por nosotros son unos imbéciles, son unos idiotas, unos tarados o unos mantenidos. No, eso uno no puede pensarlo así. Tiene que uno tratar de hurgar en los motivos que la gente tuvo para votar por nosotros o para no votar en absoluto. Más o menos en esa línea, Darío Mora, si cuando se les dice que no importa apagones, huecos, agua, desempleo y aún votan por esto, ¿qué otra cosa se espera de este país? Completo la pregunta, porque más de uno dirá, me robaron la elección, eso no es cierto, no perdió Capriles, esto están vendiendo. ¿Perdió Capriles? Claro, si no hubiéramos perdido no hubiéramos reconocido. Es decir, Enrique Capriles salió y reconoció porque estamos conscientes de que perdimos. ¿Y qué le dice a las personas que, como este que nos escribe vía Twitter, dice, pues que con todos los problemas que hay en el país, ¿cómo ha podido ganar? Que Venezuela es mucho más que este momento, y que hay mucha gente en Venezuela que trabaja, mucha gente que lucha, mucha gente que no está conforme, mucha gente que quiere hacerlo mejor. Hay mucha gente, yo digo, predominó el miedo en un sector suficiente, no mayoritario, pero suficiente, el miedo a perder lo que tenía, el miedo a perder inclusive la elección y a no arriesgarse, el miedo a pronunciarse, el miedo físico también, hay mucho amedrentamiento, todas esas cosas. Ellos jugaron la carta del miedo, que es la carta que ha jugado el fascismo en otros momentos de la historia, y esa carta les dio un resultado coyuntural. Ahora, la fuerza de la esperanza siempre es más grande, y ellos tienen ahora que enfrentar la esperanza, que no debe dejarse vencer, de los 6 millones y pico que votamos por Capriles, y también la esperanza de una parte de sus votantes que desean que las cosas cambien. El presidente ayer y en los últimos días de la campaña anduvo muy autocrítico. Ojalá que sus acciones reflejen esa autocrítica, ojalá que sea sincero
y no sea como otras veces de la boca para afuera. Reiteradamente Ramón Guillermo Veledo ha señalado que quizás la causa fundamental de la derrota está en el miedo que se le sembró a la gente. Pero... Al número suficiente de la gente. Ok, pero más allá de los problemas que atraviesa el país, todo en la vida es un sumar y restar. Claro. Uno pone en la balanza las cosas buenas que se tienen y las cosas malas y después saca un resultado y ve hacia dónde se inclina. Yo no he visto análisis de las virtudes que pueda tener el gobierno del presidente Chávez, porque de repente es para un sector del país, pero a lo mejor esas virtudes son tan importantes, son tan suficientes para ese sector del país, que a pesar de los problemas, a pesar de la inseguridad, de los apagones, etcétera, pesan más las virtudes. Bueno, pues el miedo a perder cosas es, por ejemplo, el miedo a perder lo que tienen. En la campaña de Enrique Capriles, en ese sentido, desafió los prejuicios. Y precisamente, y tu pregunta es muy pertinente porque el mensaje de Capriles buscaba exactamente tratar de llegar a todos. Y una de las cosas es reconocer que esa centralidad de lo social, esa centralidad, aunque sea por demagogia o aunque sea como alguna vez se confesó, para preservar electoralmente el poder, esa centralidad de lo social ha tenido un valor, ha tenido un impacto, y esa sensación tiene un valor y es un logro de esta etapa. Y la gente mucha gente lo ve como algo positivo, y eso no puede ignorarse. Me parece muy importante esta pregunta de Daniela Ledesma, porque yo creo que es una voz que refleja el sentir de muchísimas personas. Para las 6, hoy nos sentimos de luto. ¿Qué esperanza tenemos?, pregunta ella. ¿En qué debemos enfocarnos para seguir sobreviviendo en este país? Mira, cuando uno se siente de luto, yo personalmente soy creyente, me he sentido de luto muchas veces, pero tengo una esperanza, que en ese caso del luto por la pérdida de alguien querido, es la esperanza del reencuentro, la esperanza de la vida eterna. En este caso quiero decir que siempre hay esperanza, porque siempre hay motivos para luchar. Y tenemos un país para luchar, tenemos una familia para luchar, un futuro para luchar. Tenemos muchos motivos para eso, y ella, Daniela, que se siente triste hoy, tiene muchos motivos para tener esperanza. Si es joven, bueno, tiene toda la vida por delante, y una vida por delante que defender. Y si no es joven, como pasa conmigo, tiene unos motivos, unas razones, el deseo de siempre hacer algo porque este país sea mejor, porque este país sea para todos, porque sea un país feliz. Venezuela puede ser mucho mejor de lo que es, eso es muy claro, eso está perfectamente claro allí, y nuestro deber siempre, los que tenemos algún grado de influencia, los que podemos venir y hablar con José Vicente Antonetti y con Germán Lorenzo por televisión, y podemos hablar con millones de personas por aquí, tenemos un deber especialísimo, que es siempre el de tratar de poner la esperanza sobre la decepción, tratar de poner el deber por encima inclusive de la comodidad o del placer personal. Andrés Villarreal, ningún titular dijo ganó Venezuela porque realmente ganó Chávez, no Venezuela. ¿Sí lo ve Ramón Guillermo? Pues mire, yo creo que Venezuela ganó ayer porque tomó su decisión pacíficamente, tomó su decisión democráticamente y preservó la paz, que es muy importante. Ahora hay que esa paz hacerla fecunda. Se me acaba el tiempo. Una reflexión de Ramón Guillermo Veledo para todo el país, para el país que votó a favor del presidente y para el país que votó en contra del presidente. A todos muchas gracias a los que votaron por nosotros, muchas gracias a los que votaron por Capriles y por nuestra propuesta, les agradecemos mucho, valoramos eso y vamos a honrar, a respetar esa confianza. Y muchas gracias a los que no votaron por nosotros, porque nos están dando una señal, nos están dando una lección que trataremos de leer, que trataremos de interpretar, que trataremos de aprender de ella, porque este es un país de todos nosotros, este es un país de todos los venezolanos, no tenemos un país de repuesto, este es mi país. Muchísimas gracias Ramón Guillermo Veledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Vamos a la pausa, regreso estaremos conversando con la señora Teresa Álvarez. Ya volvemos.